Sí, la clave más importante que he detectado es que la formación aislada, sola, no provoca transformación ni cambio. En este caso nosotros lo que vamos a hacer es incorporar un proceso de coaching y de seguimiento a los profesores. Es decir, después de este curso en el que ellos van a diseñar una serie de proyectos que inmediatamente van a poder implantar en sus aulas, yo lo que voy a hacer con ellos es en cada uno de sus colegios les acompañaré durante el mes de enero, de marzo y de mayo para ver cómo podemos mejorar esos procesos de innovación. Porque realmente estamos también notando que todo el esfuerzo que estamos apostando y que estamos haciendo con el tema de la innovación lo estamos enfocando únicamente al proceso metodológico. Y es verdad que eso está generando acción y cambio, pero mientras no seamos capaces de generar un cambio de mentalidad, esto va a quedar cojo. Y otra de las claves importantes es que cuando hablamos de crear proyectos creativos, seguimos desarrollando únicamente el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro, y es que tenemos que poner en acción ambos hemisferios, de manera que toda la parte holística, creativa, divergente, esté en juego y esté en acción, y que nuestros profesores tengan momentos de verdad de creación activa y de creación cooperativa, porque nosotros vamos a trabajar todo en Drive para disponer de todos los proyectos para todos a la vez. Esas serán algunas de las claves de las que estamos hablando.